¡Está en la casa! ¡Ahí está el de pechito, cabrón! ¡En la casa! ¡En la casa, en la casa! ¡Cuidado frente, cuidado frente! ¡Avánzale, carnal, avánzale! Un operativo silencioso, meticulosamente planeado, irrumpe en las entrañas del poder de los Chapitos. En el corazón de Sinaloa, una operación policial coordinada se convierte en el golpe más cercano a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, heredero visible del imperio de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero este no es un simple movimiento táctico. La captura de un familiar directo del líder cártel marca un punto de inflexión en una guerra que se libra tanto en las calles como en las sombras. Mientras los helicópteros surcaban los cielos oscuros y las unidades tácticas avanzaban entre la maleza, los sicarios que resguardaban al objetivo reaccionaron con una violencia desesperada. Era un enfrentamiento que parecía desigual, con vehículos blindados, armas automáticas y la determinación de proteger a toda costa un pilar del círculo interno de Iván Archibaldo. Sin embargo, las fuerzas del orden, respaldadas por meses de inteligencia y un liderazgo estratégico comandado por Omar García Harfuch, tenían una misión clara: golpear directamente al núcleo de los Chapitos. Pero, ¿cómo se llegó a este momento decisivo? ¿Qué representaba este familiar para el cártel y su operación? Las respuestas, envueltas en una compleja red de intrigas, revelan mucho más que un golpe aislado. Este operativo no solo desestabiliza una facción ya en guerra interna, sino que envía un mensaje inequívoco. Incluso los bastiones más protegidos del narcotráfico no son intocables. En un entorno donde cada movimiento puede cambiar el curso de la historia del crimen organizado en México, este evento plantea preguntas inquietantes. ¿Es este el principio del fin para los Chapitos? ¿O simplemente una chispa más en el fuego de una guerra que no parece tener fin? La operación comenzó en las primeras horas de la madrugada, cuando un convoy de vehículos oficiales atravesaba las desoladas carreteras de Sinaloa. La oscuridad del paisaje ocultaba a las fuerzas especiales que se dirigían hacia un objetivo cuidadosamente seleccionado: un rancho aislado, rodeado de colinas y vegetación espesa, donde se sospechaba que residía un miembro clave del círculo cercano de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Este no era un golpe improvisado, sino el resultado de meses de trabajo de inteligencia en el que participaron varias agencias gubernamentales. El liderazgo del operativo estaba en manos de Omar García Harfuch, cuya experiencia en enfrentar estructuras criminales complejas resultaría esencial para ejecutar el plan. El proceso de planificación había requerido un enfoque quirúrgico. Las autoridades habían identificado al objetivo a través de intercepciones telefónicas, vigilancias encubiertas y análisis de patrones de movimiento. Este individuo, cuya identidad se mantenía bajo estricta confidencialidad, no solo estaba vinculado familiarmente con Iván Archibaldo, sino que también se sospechaba que jugaba un papel crucial en las operaciones logísticas del cártel, gestionando rutas de transporte y flujos de dinero. Su captura representaba un duro golpe al esquema operativo de los Chapitos, y las fuerzas de seguridad sabían que no habría margen para errores. Al llegar al perímetro del rancho, el convoy se detuvo en completo silencio. Los agentes tácticos descendieron de los vehículos y tomaron posiciones estratégicas, utilizando visores térmicos para escanear el área. La propiedad estaba rodeada por un sistema de seguridad formidable: cámaras, cercas electrificadas y patrullas constantes de hombres armados. Era evidente que quienes protegían el lugar estaban preparados para cualquier intento de intrusión, y esa preparación se convertiría en el primer obstáculo para las fuerzas del orden. El primer contacto se produjo cuando uno de los guardias de seguridad, alertado por un ruido, encendió una potente luz que iluminó un sector del perímetro. Los agentes, camuflados entre la vegetación, permanecieron inmóviles mientras transmitían información en tiempo real al equipo de mando. La tensión era palpable. Una maniobra en falso podría desatar un enfrentamiento prematuro y arruinar la operación. Sin embargo, la paciencia y el entrenamiento del equipo táctico evitaron el peor escenario. Cuando llegó la señal para avanzar, los agentes comenzaron a moverse con precisión milimétrica. Un grupo se encargó de desactivar los sistemas de vigilancia del rancho,
mientras otro preparaba un cerco para evitar que el objetivo escapara. La fase inicial del operativo se desarrolló según lo planeado, pero todo cambió cuando un sicario, apostado en una torre de vigilancia, detectó movimiento y abrió fuego. El sonido de las ráfagas rompió el silencio de la madrugada, desencadenando una serie de eventos que transformarían la operación en un caos controlado. Los agentes respondieron al ataque con rapidez, neutralizando al tirador y asegurando la torre. Sin embargo, el ruido alertó a los demás sicarios dentro del rancho, quienes rápidamente tomaron posiciones defensivas. Los vehículos blindados del cártel comenzaron a movilizarse, bloqueando posibles rutas de acceso y salida. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un campo de batalla. Las fuerzas del orden, equipadas con armas automáticas y tecnología avanzada, mantenían una ventaja táctica, pero enfrentaban una resistencia feroz. El enfrentamiento se extendió durante más de una hora. Mientras tanto, en el centro de comando móvil, García Harfuch monitoreaba cada detalle del operativo, tomando decisiones clave en tiempo real. En un momento crítico, ordenó el despliegue de un equipo especializado para ingresar a la propiedad principal, donde se creía que el objetivo estaba escondido. La incursión fue rápida y contundente. Los agentes utilizaron explosivos controlados para abrirse paso y despejaron cada habitación con precisión, enfrentándose a disparos en múltiples ocasiones. En el interior del rancho, los signos de la operación logística del cártel eran evidentes. Documentos, dispositivos electrónicos y grandes sumas de dinero en efectivo estaban dispersos por doquier, junto con un arsenal de armas de alto calibre. A pesar de la resistencia inicial, los sicarios comenzaron a ceder terreno, conscientes de que estaban siendo superados tanto en estrategia como en número. Finalmente, los agentes lograron asegurar al objetivo principal, quien fue encontrado escondido en un compartimiento secreto debajo de una de las habitaciones. La captura no marcó el fin del operativo. Mientras el equipo táctico aseguraba al detenido, otro grupo se dedicaba a inspeccionar el lugar en busca de evidencia adicional. Encontraron registros que detallaban rutas de tráfico, contactos internacionales y operaciones financieras vinculadas directamente a los Chapitos. Era información de un valor incalculable, capaz de desentrañar la compleja red que sostenía al cártel. Afuera, los últimos focos de resistencia fueron neutralizados. Algunos sicarios intentaron escapar utilizando vehículos blindados, pero fueron interceptados por las fuerzas del orden en un enfrentamiento final que dejó varios detenidos y heridos. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, el rancho estaba completamente bajo control de las autoridades. El traslado del objetivo capturado se llevó a cabo con extrema precaución. Un convoy reforzado, escoltado por helicópteros, lo llevó a un centro de detención de alta seguridad. Durante el trayecto, las comunicaciones se mantuvieron constantes para evitar cualquier intento de rescate por parte del cártel, una táctica que ya había sido utilizada en el pasado para frustrar operativos similares. La operación había concluido oficialmente, pero sus implicaciones apenas comenzaban a vislumbrarse. La captura de este familiar de Iván Archibaldo no solo representaba una victoria táctica, sino también un mensaje poderoso para los Chapitos. El cerco alrededor de ellos se estaba cerrando, y ni siquiera sus figuras más cercanas estaban a salvo. El enfrentamiento en el rancho aislado de Sinaloa marcó un punto de inflexión en el operativo. Lo que comenzó como un movimiento táctico para capturar a un miembro clave del círculo de Iván Archibaldo Guzmán, se transformó rápidamente en una batalla campal que dejó al descubierto la complejidad y el poder de la estructura defensiva del cártel. La llegada de refuerzos por parte de los sicarios fue casi inmediata. Desde localidades cercanas, vehículos cargados de hombres armados avanzaban hacia el lugar del conflicto, determinados a repeler a las fuerzas del orden y proteger a toda costa el bastión que representaba este rancho. Los sicarios, conscientes de que perder este terreno significaba mucho más que la captura de un familiar de Iván Archibaldo, desplegaron todo su arsenal. Armados con rifles automáticos, lanzagranadas y vehículos modificados para soportar impactos de bala, se posicionaron estratégicamente en las colinas cercanas y los accesos al rancho. Su objetivo era claro: cercar a las fuerzas de seguridad, recuperar el control y enviar un mensaje contundente de resistencia. Mientras tanto, dentro del rancho, los agentes se reorganizaban para resistir la embestida. La comunicación constante con el centro de mando resultó crucial,
Omar García Harfuch, desde su posición de liderazgo, dirigía las maniobras con precisión, asegurándose de que cada equipo supiera exactamente qué hacer y dónde posicionarse. Los refuerzos de la Policía Estatal y las fuerzas federales no tardaron en llegar, pero cada minuto que pasaba sin apoyo adicional era un desafío para quienes estaban en primera línea. Los sicarios no solo atacaban desde el exterior. Dentro del rancho, los hombres que habían logrado evadir el primer contacto se replegaron en habitaciones y pasillos estratégicos, creando puntos de resistencia que los agentes tuvieron que despejar uno por uno. Cada metro ganado significaba un enfrentamiento directo, un intercambio de disparos que dejaba en claro la determinación de ambas partes por prevalecer. En medio de este caos, la captura del objetivo principal se convirtió en un esfuerzo por mantenerlo con vida, ya que los intentos de rescatarlo por parte de sus propios hombres eran constantes. El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico cuando un grupo de sicarios intentó utilizar un vehículo blindado para irrumpir en el perímetro controlado por las fuerzas del orden. Este acto desesperado provocó una intensa reacción por parte de los agentes, que utilizaron tácticas avanzadas para neutralizar la amenaza sin comprometer la operación. Las explosiones y el estruendo de los disparos reverberaban en el valle, alertando a los pobladores de comunidades cercanas, quienes se refugiaban en sus casas temerosos de ser alcanzados por el fuego cruzado. A pesar de la resistencia feroz, las fuerzas de seguridad comenzaron a inclinar la balanza a su favor. La estrategia coordinada, combinada con un entrenamiento superior y recursos tecnológicos avanzados, les permitió avanzar lentamente hacia la contención total del rancho y sus alrededores. Sin embargo, la operación dejó en claro la magnitud del desafío que representaba enfrentar a una organización tan bien estructurada y armada como los Chapitos. Cuando finalmente cesaron los disparos, los agentes pudieron dimensionar el alcance del operativo. Además de capturar al objetivo principal, las fuerzas del orden aseguraron una cantidad significativa de armamento y vehículos utilizados por los sicarios. Los registros encontrados dentro del rancho, que detallaban actividades ilícitas y rutas de transporte, representaban un golpe devastador para la logística del cártel. Cada pieza de evidencia recuperada era una prueba de la sofisticación con la que operaban estas células criminales. Las consecuencias del enfrentamiento no tardaron en manifestarse. En las horas que siguieron, comenzaron a circular rumores de represalias. Las fuerzas de seguridad se mantuvieron en alerta máxima, anticipando posibles ataques en respuesta a la captura. La tensión era palpable en Sinaloa, donde los lugareños, acostumbrados a la presencia del cártel, observaban con cautela cómo este operativo desestabilizaba temporalmente el control que los Chapitos habían ejercido durante años. Para el cártel, la pérdida del familiar de Iván Archibaldo y de recursos clave representó un golpe simbólico y operativo. No solo debilitaba su capacidad logística, sino que también cuestionaba su supuesta invulnerabilidad ante las autoridades. En un ambiente donde el poder se mide por la capacidad de intimidación y control, un revés de esta magnitud no podía ser ignorado. Las facciones internas comenzaron a mostrar signos de fractura, mientras los líderes buscaban formas de recuperar su autoridad sin perder más terreno. Por otro lado, para las fuerzas del orden, el éxito del operativo fue un motivo de orgullo, pero también un recordatorio de los retos que seguían en pie. La captura de un individuo, por importante que fuera, no significaba el desmantelamiento de toda la estructura criminal. Cada victoria traía consigo nuevos desafíos, y las represalias eran una constante en esta lucha interminable. La operación también generó reacciones en los círculos políticos y mediáticos. Algunos la calificaron como un ejemplo de la efectividad de la estrategia implementada por Omar García Harfuch y su equipo, mientras que otros señalaron los riesgos de una escalada de violencia en la región. En cualquier caso, el enfrentamiento en el rancho de Sinaloa marcó un precedente en la lucha contra los Chapitos, mostrando que incluso los bastiones más protegidos del cártel no eran inalcanzables. Las secuelas del operativo no se limitaron al ámbito local. En cuestión de horas, la noticia trascendió a nivel nacional e internacional, atrayendo la atención de gobiernos extranjeros y organismos especializados en el combate al narcotráfico. La operación sirvió como un recordatorio de la complejidad del problema y de la necesidad de una cooperación más estrecha entre países para enfrentar a estas organizaciones transnacionales. Con el amanecer iluminando el escenario del enfrentamiento, los agentes comenzaron a abandonar el rancho,
dejando tras de sí un paisaje marcado por los signos de la batalla. Aunque el operativo había sido un éxito en términos tácticos, las preguntas sobre las repercusiones a largo plazo seguían en el aire. ¿Qué pasos daría el cártel para recuperar lo perdido? ¿Cómo responderían las autoridades ante una posible escalada de violencia? Y más importante aún, ¿era este enfrentamiento el inicio de un cambio real en la lucha contra el narcotráfico, o solo un capítulo más en una guerra interminable? La captura del familiar de Iván Archibaldo no fue solo un golpe logístico, sino un golpe directo al orgullo y a la percepción de invulnerabilidad de los chapitos. En los días posteriores al operativo, las primeras reacciones dentro del cártel no tardaron en manifestarse. La estructura que los líderes habían consolidado, basada en una red de lealtades y un control territorial absoluto, comenzaba a mostrar fisuras bajo la presión de un golpe tan certero. Las comunicaciones interceptadas por las autoridades revelaron la existencia de desacuerdos y tensiones internas. Algunos miembros del círculo cercano cuestionaban la capacidad de proteger a figuras clave, mientras que otros buscaban formas de ajustar cuentas con quienes consideraban responsables de filtrar información vital. La confianza, un pilar fundamental en el funcionamiento del cártel, parecía desmoronarse en algunos sectores. La sospecha de un traidor dentro de la organización creció, y con ello, el clima de paranoia. Los líderes, enfrentados a la posibilidad de que la operación hubiera sido resultado de una filtración interna, ordenaron investigaciones exhaustivas en busca de responsables. Esta situación llevó a que los lazos de lealtad, cuidadosamente construidos durante años, se volvieran más frágiles. La presión por demostrar fuerza y autoridad se intensificó, especialmente para Iván Archibaldo, quien debía enviar un mensaje claro a sus subordinados y enemigos por igual. En la estructura de poder de los chapitos, la familia ocupa un lugar central. La captura de un familiar no solo representa una pérdida estratégica, sino también un ataque directo a la imagen pública del liderazgo. Iván Archibaldo, conocido por proyectar una imagen de control y poder absoluto, se vio obligado a reaccionar de inmediato para evitar que el golpe se interpretara como un debilitamiento de su posición. En reuniones privadas, discutió medidas para reforzar la seguridad y garantizar que no se repitieran filtraciones ni ataques similares. Estas decisiones incluyeron un replanteamiento de las rutas de transporte, la reubicación de figuras clave y el reforzamiento de puntos estratégicos en el territorio. En las calles el impacto fue palpable. Los operadores locales, responsables de mantener el control en las comunidades, intensificaron sus actividades. Se observó un aumento en las patrullas realizadas por hombres armados, así como una mayor presencia de vehículos blindados en zonas clave. Para los habitantes de Sinaloa, estas acciones no eran más que un recordatorio de que la lucha por el control territorial no había terminado. Aunque el operativo había sido un éxito para las autoridades, para los lugareños, el ambiente seguía cargado de tensión y temor. En el círculo más amplio del cártel, la noticia de la captura resonó como una advertencia. Los aliados de los chapitos, tanto en México como en el extranjero, comenzaron a evaluar el riesgo de asociarse con un grupo que había demostrado vulnerabilidades. En un mundo donde la percepción de poder lo es todo, incluso un pequeño tropiezo puede tener repercusiones significativas. Los socios internacionales, que habían confiado en la capacidad del cártel para manejar su negocio sin interferencias, comenzaron a plantearse preguntas sobre la seguridad de sus acuerdos. Por su parte, las autoridades aprovecharon este momento de incertidumbre para intensificar su presión. Las operaciones en Sinaloa se multiplicaron, dirigidas no solo contra las estructuras de los chapitos, sino también contra los aliados que habían facilitado su ascenso al poder. Cada golpe adicional se sumaba a la presión que ya enfrentaban los líderes del cártel, dificultando su capacidad para responder de manera efectiva. Para Iván Archibaldo y su círculo, la prioridad inmediata era contener los daños y restaurar la estabilidad, pero el tiempo no estaba de su lado. En medio de este caos, la figura de Omar García Harfuch ganó protagonismo. Su papel en el operativo no pasó desapercibido, y su nombre se convirtió en un símbolo de la capacidad del gobierno para enfrentarse a los líderes del narcotráfico. Sin embargo, para los chapitos, Harfuch representaba mucho más que un adversario estratégico. Era el rostro visible de una fuerza que había logrado penetrar en su territorio y romper la aparente impenetrabilidad de su estructura. Esto convirtió al jefe de seguridad en un objetivo prioritario para el cártel, lo que añadió una nueva dimensión de riesgo a la situación.
La captura también tuvo repercusiones simbólicas. Para los chapitos, perder a un miembro de la familia era un recordatorio de que incluso los más poderosos no eran intocables. Este golpe desafió la narrativa que habían construido cuidadosamente, en la que se presentaban como una fuerza imbatible capaz de resistir cualquier intento de debilitamiento. Revertir esta percepción sería un desafío enorme, especialmente en un momento en el que la fragmentación interna del cártel ya era un problema creciente. Mientras tanto, en las comunidades controladas por el cártel, los rumores sobre posibles represalias comenzaron a circular. Los lugareños, atrapados en el fuego cruzado entre las fuerzas del orden y el cártel, se prepararon para lo peor. La posibilidad de que los chapitos intentaran recuperar su posición mediante actos de violencia era una realidad que muchos temían. La captura del familiar de Iván Archibaldo no solo afectó a los líderes del cártel, sino también a las vidas de quienes vivían bajo su influencia. En última instancia, el impacto de este golpe fue mucho más profundo de lo que podía medirse en términos inmediatos. No solo desestabilizó a los chapitos en el corto plazo, sino que también plantó dudas sobre su capacidad para mantener el control en un entorno cada vez más hostil. Para Iván Archibaldo y su círculo, el desafío no era solo recuperarse de este golpe, sino también enfrentarse a las implicaciones de una operación que había demostrado que incluso los líderes más poderosos pueden ser alcanzados. La captura de un familiar cercano a Iván Archibaldo marca un punto de inflexión en la lucha contra los chapitos. Más que un golpe táctico, representa un desafío directo a la percepción de invulnerabilidad que el cártel había cultivado. Las consecuencias inmediatas, desde tensiones internas hasta ajustes en sus operaciones, reflejan el impacto profundo de este operativo. Sin embargo, también deja preguntas inquietantes. ¿Qué tan fracturado está realmente el liderazgo de los chapitos? ¿Podrá Iván Archibaldo mantener el control en medio de la presión creciente? Mientras las autoridades celebran este éxito, la sombra de posibles represalias se cierne sobre Sinaloa y más allá. ¿Este golpe será el inicio de una ofensiva sostenida contra el cártel o solo un evento aislado? Y, sobre todo, ¿cómo responderá el cártel en su intento por recuperar el control perdido? Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro de esta guerra sin tregua.